Buenos días, vamos a empezar con la sesión de aprendizaje de Buenos días. razonamiento verbal. Muy bien, buenos días. Entonces, hoy día tenemos una práctica más de sinónimos. Entonces, para lo cual se tiene una serie de ejercicios en bloques de palabra o llámese paradigmas. Bien, entonces, ejercicio 1, encajar. La premisa, encajar. Entonces, ubicar exactamente en una posición un objeto o una pieza. Entonces, mandar, ensamblar, adecuar, extraer, acoplar. Entonces, encajar está relacionado con ensamblar. Ensamblar, como sinónimo. Engordo. Entonces, engordo corresponde a una especie de error, a una especie de desorden. Entonces tenemos cubierta, manchado, extorno, error, sucio. Entonces el sinónimo adecuado en gordo será error. Ademán es un gesto de saludo. El ademán lo podemos desarrollar con esta manifestación de gesto de los brazos, de las manos, con los dedos o mover la cara, ¿no? Entonces son ademanes de saludo o de afirmación o de enunciado de algo. Entonces tenemos extranjero, gesto, amaneramiento, señal, mímica. Entonces será el ademán de gesto. Entonces cuando tenemos aquí aborigen, aborigen está relacionado a un grupo humano que es auténtico y puro en función a su cultura, a su procedencia y a su raza. Bien, propio de un lugar. Histórico, indígena, natal, nacional, legítimo. Entonces la palabra aborigen estará más relacionado con la palabra legítimo, que no tiene ninguna mezcla. Bien. Ejercicio siguiente, barrunto, ¿no? Entonces, tenemos ahí un exceso, ¿no?, de expresión, ¿no? Puede ser en palabras o conductas propias de un momento de emotividad. Entonces, tenemos exceso, agudeza, recuerdo, presentimiento, pena. Entonces, barrunto es una especie de exceso. Celestial. Celestial está relacionado al cielo, entonces algo espiritual. Empírico, diáfano, real, imaginario. Bien, entonces lo celestial está relacionado con diáfano. Diáfano es transparencia, libre. Todo lo que es celestial de cielo estará libre, entonces transparente. Diáfano es transparente. Por ejemplo, diáfano es cuando hay un calor solar o una mañana muy libre de nubes. Entonces, lo celestial también está relacionado a eso, ¿no? Entonces, categorizando, lo celestial va al mundo espiritual. Lo diáfano es una condición de ella, ¿no? Ahora, somático. Todo lo que es somático, el término alude al cuerpo, somático de cuerpo. Digo, el cuerpo somático de fulano de tal. Entonces, es como decir la caja torácica, los brazos, el pecho, el cinturón, etc. Entonces, lo somático estará relacionado con el cuerpo, con refractario, con corporal, con enfermo delicado. Entonces, lo somático está relacionado con lo corporal. Corporal. Tosco, persona que tiene una conducta torpe, no adecuada. Bien, entonces, vasto, ruin, áspero, deforme, ignorante. Entonces será acá áspero, la palabra como sinónimo. Cortejar. Bien. Tener una conducta de insinuación, de propósito, de hacer algo por lograr algo. Entonces, comparar, recrear, medir, descubrir, averiguar. Entonces, la acción de cortejar es una especie de tanteo. Entonces, eso también corresponde a medir. El sinónimo adecuado en este bloque es medida, cortejar. Denigrar es hablar mal de la actitud, de la conducta de una persona. Hablar, menospreciar, criticar negativamente sobre la dignidad de una persona. Criticar
infamar, odiar, negar, aborrecer. Entonces, en este caso, tenemos criticar será el sinónimo a denigrar. Efluvio. Efluvio es cuando hay emanación, hay salida de gases, salida de olores del subsuelo o de cualquier otro objeto, ¿no? Entonces, río, emanación, vapor, corriente o bolera. Entonces está relacionado efluvio con emanación, aquel gas que sale del subsuelo. Bien, generalmente son peligrosas y mortíferas, ¿no? Los gases que salen del subsuelo. Eso se llama efluvio. Efluvio es la condición para que salga ese producto. Entonces, tenemos acá escarnio. El escarnio es un insulto contra la dignidad de una persona. Es hablar mal de una persona. ¿Bien? Hablar mal de la persona con una intención negativa. Entonces tenemos dolor, crítica, mácula, ofensa, burla. Entonces la palabra mácula, de maldad, será el sinónimo de escarnio. Escolta, grupo humano que escolta, cuida a un dignatario, a una autoridad. Entonces tenemos audición, saludos, guía, séquito, soldados. Séquito es un grupo humano que lleva a una persona famosa. Entonces, escolta esa séquito. Entonces, la escolta también es una especie de séquito. Fruslería. Fruslería son palabras que tienen escaso o poco valor. Están escritas especialmente en situaciones donde uno está presente a una actitud de acontecimientos o sustantivos. Entonces, nimiedad, importante, calamidad, transitorio, inutilidad. Bien, entonces la palabra adecuada será inutilidad. ¿Por qué? Porque ese objeto puede ser usado, entonces ya no está en condición de utilidad. Rezongar equivale a llamar la atención. Entonces, refunfuñar, maldecir, criticar, comenzar, empezar. Entonces, un sinónimo para rezongar. ¿Bien? Entonces, tenemos el hecho de criticar. Es un sinónimo adecuado para rezongar. Criticar como a ya, entonces estaba indicando, entonces criticar será la palabra más adecuada para rezongar. Gula. Gula es uno de los pecados del mundo cristiano católico, ¿no? Es un pecado, gula. Frugalidad, pecado, codicia, glotonería, torpeza. Frugalidad. Entonces, la persona adecuada o el sinónimo adecuado corresponde a glotonería, de comer mucho. Ya, entonces tenemos luego ejercicio 17, incisión. Incisión es una especie de corte, una especie de señal. Puedo hacer una incisión en una fruta, en el tronco de un árbol, en su corteza, como una señal para diferentes objetivos. Entonces, insistencia, precisión, corte, pujanza, repetición. Entonces, corte será la palabra que va a estar está dentro de sus intereses, ¿no? Corte e incisión es cortar. Hervor, una cualidad de ebullición, cuando el agua va a hervir. Entonces, la ebullición. Devoción, ebullición, colación, fervor, furia. Entonces, un sinónimo de hervor será fervor. No confundir hervor con fervor. Hado. Hado es una especie de ser superior que inspira a la persona. Protector, fantasma, destino, casualidad, auspicio. Entonces, el hado es una especie de protector. ¿Sí? Protector. Porque de ahí viene el término hada madrina, en este caso masculino, hado. Entonces, la protección de repente de un ángel.
Salero es el objeto donde se deposita la sal para ser consumida. Tiene ahí, por ejemplo, costumbre, repercusión, competencia, condimento y gracia. Entonces, la palabra adecuada será condimento. 21. Imputar. Imputar, condenar, agravar, perdonar, cortar, atribuir. Entonces, la imputación corresponde a parar un detalle o una conducta. Entonces, será condenar como sinónimo. Pervertir. Es persuadir a que una persona desarrolle diferentes actividades negativas. Entonces, orientar acciones negativas a un niño o a una persona. Advertir, señalar, purificar, inviciar, adulterar. ¿Bien? Entonces, la palabra adecuada será adulterar. Tufo. Tufo es el mal aliento de las personas producto de la enfermedad del hígado, de la cirrosis, o la falta de limpieza del tracto oral, o el exceso de consumo de carne en grasas saturadas, como es las botellitas de aceite, ¿verdad? Entonces tenemos presunción, olor, aroma, fermentación, suciedad. Entonces la más adecuada será olor. Bien. Hacedor. Cuando hablamos de hacedor, estamos frente, digo en otros sinónimos, omnipotente, creador, señor, rey del universo. Entonces, hacedor es Dios, en otras palabras. Creador, artista, ángel, unificador, cortador. Entonces, creador será el sinónimo. Imputar, ya, entonces, pauta. Pauta es una especie de señal para poder dar cumplimiento en mis acciones o en las acciones de un grupo. Tenemos final, modelo, responsabilidad, poder, condicionamiento. Entonces, frente a eso, lo que podemos ver es de que final, modelo, responsabilidad, poder, condicionamiento. Entonces, pauta, tenemos el término condicionamiento, porque las pautas son numerales, 1, 2, 3. ¿Cuál es esa condición? Pleito es un desorden de pelea, ¿no? Tenemos discutir o castigo, condena, entendido y litigio. Entonces, tengo ahí castigo, condena, entendido o litigio. Bien, entonces el sinónimo de pleito es litigio. Bien, entonces, obnubilación. Obnubilación es confundir fuera de la verdad, engañar, persuadir, pero hacia el ámbito de la negatividad. Entonces ahí tenemos ofuscación, ausencia, boda, equívoco, tristeza. Entonces ahí tenemos, en obnubilación el sinónimo será ofuscación. Finalizamos con medianero. La persona que hace las dos pases convence a la otra y al otro, corresponde a medianero. Entonces, recadero, agente, empleado, mediador y comprador. Entonces, con esto nos pasaba a desarrollar el vocabulario, perdón, el desarrollo de los ejercicios. Ahora, yo voy a dictar 5 palabras. Entonces, en esas 5 palabras ustedes van a componer una oración. ¿No sabes hablar el hilo? Con cada palabra. La O. Tenemos ahí. 1, con la palabra aborigen. 2, con la palabra somático. Somático. 3, con denigrar. 4, con la palabra tosco. Entonces, otra, también con la palabra escarnio. ¿Cuántas van ahí? Debe haber 5.
Ya, bien, entonces empezamos a construir las oraciones y yo les voy a pedir la participación para su nota respectiva. Empezamos. Ya, entonces vamos a visualizar nuevamente el material de la separata 8 y tema 8. Y semana 8 también en el trabajo de la institución. Ya, entonces estamos desarrollando los ejercicios. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, si hubiese? Para poder recalcar una manera de poder entender el significado de las palabras es cuando uno construye las oraciones, porque está almacenando datos. Entonces, la construcción de oraciones me permite tener mejor manejo de palabras. Unos segundos voy a pasar lista, verificar la lista. Está Flores. González Herrera no está, ¿no? No, se está equivocando con otro salón, creo, profe. A ver, a ver. Eso, para la lista. Crespo, está Crespo. Crespo. Ya. Sí, Sánchez. Gamarra. Flores. De la Cruz está. No está De la Cruz. De la Cruz. No está de la Cruz. Guamanío Seda tampoco. Ya, listo. Bien, ¿alguna pregunta al respecto sobre el ejercicio? Construir una oración con las palabras indicadas. Entonces voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo utilizo ademán, entonces, los caminantes en la quebrada se encontraron con unas personas del campo y su gesto de saludo fue acompañado por el ademán adecuado. Punto. Y subrayo la palabra. O por ejemplo, cuando digo, ¿no? Con lo celestial. ¿No? La lectura de la vida de los santos corresponde a un entorno o contexto celestial por respeto y educación. ¿Bien? Entonces, con una sola palabra, ¿cuántas estoy construyendo? Eso es importante. Entonces, más, dependiendo de lo que yo he entendido, por ejemplo, ¿no? Incisión, ¿no? Compré una fruta de buen tamaño y le hice una incisión para verificar que si estaba en buenas condiciones de comestible. Ya está. Subrayo la palabra incisión. Entonces, ¿qué estoy manejando? Estoy manejando el significado de la palabra para poder construir una oración. Ya, entonces vamos acá. A ver, otro ejemplo que les daría también, ¿no? En el caso de fruslería. Bien, muchos objetos de segunda mano se encuentran en el mercado informal. Estos corresponden al ámbito de fruslería. Entonces digo, con escolta, por ejemplo, ¿no? El monarca vino con una
con una selecta escolta de seguridad para evitar desgracias. ¿Sí? Entonces, uno tiene la amplitud para poder construir las oraciones, porque las oraciones o las palabras son muchísimas, ¿ve? Son muchísimas. Luego tenemos con la palabra hervor. Hervor. Entonces, lo hervor estará relacionado con la ebullición, el calor que genera las aguas cuando están en un estado de hervido o está hirviendo, ¿verdad? Ya, entonces empezamos y voy a preguntar por alumno para que lea su oración construida. Bien. Ya, estamos finalizando su trabajo. A ver, voy a preguntar. A ver, Sánchez, lea su oración. Sánchez. Sí, profesor, un ratito estoy ahí pensando. Ya. Profesor, tengo que escoger una de las palabras de la separata y construir una oración. No, señalé varias palabras. Con cada palabra que Por señalé eso, una oración. ajá, ya. Bien, estamos finalizando.
Profesor, la palabra que agarré no la encuentro. ¿Otra palabra me podría decir Claro, para hacer otra oración? Sí. ya muy bien. Con la palabra gula, gula, del ejercicio 16. Ah, está bien. Profesor, Dime, el, el rey tenía mucha gula y en esa noche se comió todo el banquete. muy bien, muy Porque bien. gula significa Exceso de como que comida, bastante sí, apetito. Ajá. muy bien. Ya, con las otras palabras. Muy bien, Flores. Bien, empezamos. A ver, Sánchez, lea su oración. Sánchez, atento, lea su oración. Entonces, a ver, Crespo, lea una oración con la palabra indicada.
Listos. A ver, Zoe, lea su oración. O profesor, si no, para los que no responden, déjenlo en tarea. Para que lo escriban ahí abajo de Ya, la claro. separado normal. Entonces vamos a recordar, ya, vamos a recordar de que estos ejercicios en tarea lo voy a presentar para que desarrollen el vocabulario, ampliando el significado de las palabras. ¿Bien? Entonces, en Classroom va a venir las tareas. Bien. Entonces, ¿alguna duda sobre las preguntas o tareas que están haciendo? Profesor, ¿va a ser todas las palabras que está ahí? ¿Va a tener que...? No, solamente en la tarea va a proponer algunos, nada más. Todas las palabras sería mucho trabajo. Solamente voy a escoger 3 a más 5 palabras, menos de esa cantidad para que cada uno desarrolle su propio vocabulario utilizando Profesor. un diccionario específico. ¿Bien? Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No está bien. Todo claro. Bien. Entonces, Va a finalizar el Zoom. ya, entonces ya estamos en la hora para finalizar. Entonces ya en Classroom voy a colgar. No se olviden de enviar sus tareas. Ya están publicadas de lenguaje, de literatura. Ujú. Ya, entonces hasta el día de mañana, niños, estudien. Está bien, profesor. Adiós. De mañana.